Entonces estamos en la semana número 12, ¿ok? Ya pasamos esta primera parte. Siempre tenemos una forma más o menos de medirnos y es contabilizando a la semana 10, ¿verdad? Bueno, que en el equivalente sería hasta su segundo examen. Bueno, en este caso ya estamos con el trabajo de la parte aplicativa, ¿no? Full, ya cálculos precisos en lo que corresponden a operaciones aritméticas. Así es que vamos entonces a nuestro tema, magnitudes proporcionales. Un tema muy, muy interesante en el sentido de que es de gran aplicación. Nosotros ya habíamos hablado de este término magnitud cuando revisamos razones y proporciones, ¿no? Allí ya se involucró este término magnitud. Y este corresponde en realidad a todo aquello que se le puede asociar una medida, viene por allí. Ahora este hecho de proporcional, vamos a ver en qué sentido lo estamos trabajando. Empecemos entonces el material para esta sesión, semana número 12, magnitudes proporcionales. Material de uso exclusivo de la CEPRE San Marcos. Nuestro temario para el día de hoy es este término, magnitudes como concepto, como definición, magnitudes proporcionales directas, o sea, de la forma directa, de la forma inversa, y el famoso reparto proporcional. Vamos entonces a la definición. Magnitud se dice todo aquello susceptible a variación, aumento, disminución, y que puede ser cuantificado. Claro que sí. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una medida, ¿sí? Esta medida, se dice, es fija en ese momento, ¿sí? Pero hay valores que están en constante cambio, ¿no? Y estos justamente se le asocia lo de el concepto de magnitud. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando observamos un sistema de poleas, entonces las vueltas que están dando los engranajes están en constante cambio respecto de alguna de las que participan en el sistema. Se puede medir, se puede contabilizar, pero siempre están en constante cambio. Entonces, además, también, por ejemplo, cuando estamos en el clásico evento, cuando estamos en una obra, entonces nosotros tenemos de repente, directiva en la que van a participar cierta cantidad de personas en una determinada temporada de días. Sin embargo, cuando se da inicio, suceden muchas cosas en el camino, ¿no? Puede ser que haya alguna dificultad y se retrase la obra, puede ser de que se exija acabarla antes de tiempo. Entonces se modifican, ¿no? Las magnitudes que intervienen. Se modifica la cantidad de obreros, se modifica la cantidad de días, se modifica la razón con la que están trabajando los obreros, en fin. Entonces, magnitud debemos tener presente todo aquello que nosotros podamos medir, ¿no? Podamos asociarle un valor y que está en constante cambio. Veamos los tipos de magnitudes que tenemos, ¿no? Directamente proporcionales. Se dice que ahora hablemos de dos magnitudes, una A, una B, son dp, esa es la forma simbólica o reducida que le vamos a asociar directamente proporcionales, cuando al aumentar y su respectivo disminuir, los valores de una de ellas, los valores correspondientes a la otra, también aumentan y respectivamente disminuyen en la misma proporción. Entonces, por ejemplo, el número de tablets, ¿no?, que podría yo adquirir y el costo que está asociado a este. Entonces, una tablet me cuesta, por ejemplo, $240. Entonces, si yo tuviera que contabilizar aumentando la cantidad de tablets, por ejemplo, a 2, ya no tengo una, son 2. Entonces ya no me toca $240. Ahora tendría que proporcionalmente costear los $480. Ahora, si sigo aumentando 3 tablets, entonces ya no sería ni 240 ni 480, sino sería 720. Es decir, a medida que yo voy aumentando la cantidad de tablets,
el precio que voy a tener que cubrir también va a ir en aumento, en la misma proporción. Mire ahora, ya no son ni 2 ni 3, ahora son 6, como para un salón, como para un grupo. Y tendríamos que cubrir 1.440. ¿Y qué relación ocurrirá, ¿no?, entre la cantidad de tablets que yo adquiero y el precio que yo debo cubrir? Bueno, ambas cantidades están en constante cambio, ¿no? La cantidad de tablets en los primeros hemos aumentado en razón de 1 y el precio también ha aumentado de la misma manera, en la misma razón. Entonces, observemos que 1 sobre 240 coincide con 2 sobre 480 y este coincide con 3 sobre 720. Y sí, pues, también coincide con 6 sobre 1440. Entonces, llamemos K a esta coincidencia, K a esta razón geométrica. Por eso indicábamos al inicio, ¿no?, que magnitud proporcionales ya habíamos hecho un anticipo, ¿no?, una visión previa, cuando nosotros trabajamos razones y proporciones, ¿no? Porque aquí se tiene una serie de razones geométricas equivalentes. Quiere decir que todas estas tienen la misma razón geométrica, en este caso K. Entonces, lo primero que hemos notado es que si las magnitudes son de P, es decir, si al aumentar el número de tablets, también, lógicamente, tendría que aumentar el precio, podemos establecer la razón geométrica equivalente de todas estas y acá a esta razón se le conoce como constante de proporcionalidad. Y además se cumple siempre que si A es directamente proporcional a B, el cociente de A sobre B siempre es una constante, como lo acabamos de ver hace un instante. 1 sobre 240, 2 sobre 480, así cambia aumentando el valor de A, como en este caso, también el valor de B va a ir aumentando. Y la razón, el cociente entre una magnitud y la otra, siempre permanecerá constante en todo momento. Y ahora tendríamos que ver el otro caso, ¿no? El inversamente proporcional. A ver, pero antes, ¿alguna pregunta hasta aquí? En el caso de magnitud directamente proporcional, hemos planteado el caso de las tablets, ¿no? Y hemos visto que siempre, a pesar de que se modifica el número de tablets y verificamos que el precio también está cambiando, la relación entre el número de tablets y el precio en razón geométrica siempre es coincidente, siempre es la misma. Al respecto, ¿hay alguna pregunta, inquietud? Ok. Listo, André, muchas gracias por responder. Ya, entonces decíamos que esta es la primera visión respecto de la relación que hay entre las magnitudes. La otra, su contraparte, ¿no?, es el tipo de relación inversamente proporcional. Entonces, veamos su definición. Dice, cuando al aumentar los valores de una de ellas y respectivamente disminuir los valores correspondientes a la otra magnitud. Mire, dije primero aumentar y en este caso sus valores correspondientes a la otra magnitud deben disminuir. O si por el caso, ¿no?, que al disminuir la primera magnitud, entonces la segunda aumentaría. En ambos casos en la misma proporción. Quiere decir que si yo tengo dos magnitudes, de tal manera que yo al modificar una, digamos, aumentando, resulta que la otra quedaría también modificada, pero disminuyendo. Entonces la relación que hay entre ellas se dice que es inversamente proporcional. Son magnitudes I, P. ¿Cómo así?
Veamos un caso, ¿no? El clásico caso, ¿no? Del número de obreros y número de días. Mire, aquí tenemos un obrero. Y respecto del tiempo de trabajo, veamos. Un obrero necesita 6 días para hacer una obra. Si aumentamos la cantidad de obreros, vamos a poner dos obreros, ¿cuántos días necesitará? Póngase que usted de manera muy natural, ¿no? Usted contrata a alguien en casa. Muchas veces hemos visto que vienen a hacer servicios en casa. Entonces, respecto de, perdón, respecto de aumentarla, si participan más en la obra, ¿es que acaso no tomará menos tiempo el que puedan realizar? Claro, muchas veces exigimos solucionar un problema de casa, por ejemplo, ¿no? En un corto tiempo, y para eso tendría que estar involucrado el trabajo de muchas personas. Y en efecto, entonces, 2 obreros ya nos tomarán hacer determinada obra en 6 prolongados días, sino más bien nos tomará apenas 3 días. Anotamos eso. Varíamos de 1 a 2 obreros. Y las días se han cambiado también. Ya no les toma 6, sino ahora 3. Ahora, si fueran 3 obreros, entonces, ¿cuánto tiempo les tomará? Y aquí vemos su equivalente 2. A ver, verifiquemos eso. Observemos. 1 por 6 coincide con 2 por 3 y este coincide con 3 por 2. Y este valor de coincidencia le llamo K, ¿no? Que claramente puedo verificar que ese valor es 6. K, entonces, en este caso, es la constante de proporcionalidad. Y estaríamos verificando que A es inversamente proporcional a B si el producto de las magnitudes, en este caso, número de obreros y número de días, es siempre constante. Entonces, decir DP es equivalente a decir que la división, el cociente, el resultado de la división de 2 magnitudes, siempre es constante. Y decir que 2 magnitudes son IP, inversamente proporcionales, es equivalente a decir que el producto de ellas siempre permanece constante. Es decir, que A por B es igual a un K constante. Entonces, tenemos esta, la segunda y la primera. Esa va a ser de aquí en adelante nuestra definición. A ver, un caso de utilidad inmediata como generalidad es la regla de 3. Nosotros conocemos, ¿no?, de manera muy informal, regla de 3 directa, regla de 3 inversa, qué producto aspa, que lo hacemos directo, sí. Pero en realidad este tratamiento corresponde a magnitudes proporcionales. Y si estamos en el caso de que las magnitudes son de P, se establece una regla de 3 directa. Y si las magnitudes son IP, se establece al despejar la variable, ¿no?, lo que estamos interesados en conocer, se establece una relación inversa. Eso es lo que estaría ocurriendo, ¿no? Aquí en adelante ya no voy a decir, no, regla de 3, directa, inversa, simple, compuesta. Solo voy a analizar qué es lo que sucede con 2 magnitudes. Ahora, naturalmente uno diría, ¿no?, profesora, pero en general no vienen 2 magnitudes, vienen más de 2. Vienen personas, días, horas por día, parte de la hora avanzada. No, claro que sí, vienen más de 2. Pero nosotros vamos a fijar una magnitud
Y vamos a ir viendo qué sucede con todas las involucradas. Cuando yo analice a una parejita, el resto permanece constante. Y así vamos a ir involucrando una a una hasta cubrir con todas. Función de proporcionalidad directa. Tenemos aquí la gráfica de los valores de dos magnitudes A y B, donde claramente la razón de A sobre B permanece constante. Y es por eso que la gráfica de esta curva que observamos es una recta que pasa por el origen. Entonces, si f de x se expresa como k de x, donde k es constante, se dice que en este caso la función es de proporcionalidad directa. Mire usted el segundo caso, función de proporcionalidad inversa. Se tienen dos magnitudes, A y B. Y resulta que cuando se grafica los valores de A y los valores de B, se puede ver que se está generando una curva, ¿no? Está, mire, cuando toma valores A1, A2, es decir, los valores de A aumentan, la curva cae, está cambiando en forma totalmente opuesta. Entonces, esta de aquí nos estaría graficando una función de proporcionalidad inversa. Y la gráfica que corresponde a esta función es igual, en este caso, a k sobre x. F de x es igual a k sobre x. Entonces, cuando tengamos por delante curvas que se grafican de la primera manera, nosotros ya tendríamos que las magnitudes que están en X y en Y, en este caso A y B, están en este caso en razón directa. Mientras que si tuviéramos la gráfica asociada a dos magnitudes de la segunda forma, estaríamos frente a una relación inversa. Y eso también es importante lo que estamos acotando respecto de las gráficas, porque muchas veces los problemas se enuncian, ¿no? Se tienen dos magnitudes que verifican la siguiente relación mostrada en la gráfica. Entonces nos presentan la gráfica. Y en ese caso, uno se pregunta, ¿para qué nos sirve la gráfica si nosotros lo que vamos a hallar es un valor que está faltante? Bueno, la gráfica explica, ¿no? Grafica, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué está pasando con esas magnitudes involucradas? Entonces, sí, pues en realidad esta vendría a ser un punto de vista, una ayuda que nos indica, ¿no?, cómo están relacionadas las magnitudes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Y bueno, todo claro, avanzamos entonces. Propiedades, ¿no? Y esa es la parte un poquito así dura de trabajar porque solamente observamos representaciones. Pero en la forma práctica es bien sencilla, va más allá de las meras propiedades. A ver, veamos esta primera. Si A es de P a B, o sea, que dadas dos magnitudes A y B, y A es directamente proporcional a B, habiendo una tercera, ¿no? Pero esta tercera C la mantenemos constante, y B es directamente proporcional a C, manteniendo naturalmente en este caso a constante. Entonces, el producto, la relación entre A y C es, en este caso, inversamente proporcional. Sí, en realidad eso lo podríamos conseguir de las definiciones. Ojo que aquí no está colocando la relación de la forma, no, de la definición, sino simplemente la está enunciando. A es inversamente proporcional a B, entonces A es directamente proporcional a 1 sobre B. Claro,
Si yo tengo que un producto, en el caso 2, es constante, yo puedo colocar el mismo producto tomando una división con respecto de la inversa de B. Eso es lo que está pasando en la segunda línea. Ahora, otra propiedad más que nos dice, si A es directamente proporcional a B, con C constante, entonces ya tenemos ahí una primera, en realidad una razón constante, y A es directamente proporcional a C, A es de P a C con B constante. Entonces la consecuencia, en este caso, A es directamente proporcional al producto de B por C. Y eso también es válido. Sigue siendo la misma constante. Otra más, si A es IP-AC, si A es inversamente, o sea que el producto de, perdón, IP-AB, el producto de A con B es constante. Cuando C, si aparece por allí, tomaría valor constante. Y además A es inversamente proporcional a C cuando B es constante. Entonces A es inversamente proporcional al producto de B por C. Eso también tiene bastante sentido, ¿no? Planteando las... Pues, vamos a ir acá. Respecto de estas, de las que estamos enunciando aquí, yo les decía que es muy rígido, ¿no? Porque solo tenemos una definición, una presentación y una consecuencia. Entonces, dejemos estas propiedades. De repente, a manera de práctica, podemos plantear su definición y verificar las consecuencias de cada una de estas, ¿sí? Me parecería una buena idea. Pero en la práctica, nosotros no vamos a utilizar estas consecuencias a manera de nuevas definiciones. No. En la práctica, lo que nosotros vamos a hacer es identificar magnitudes de forma inmediata, ¿no? Reconocer cuál es la magnitud y verificar qué relación tienen con las demás que se están presentando. Entonces, si nosotros, como le digo, de manera práctica ya personal, verificamos las consecuencias dadas según la definición de que sea directamente proporcional o inversamente proporcional, sería bueno, porque eso nos va a dar un análisis previo y vamos a verificar que en realidad esto es consistente. Pero eso sería a manera de práctica. Y esa es mi sugerencia respecto de esta parte. Porque en lo sucesivo, todo vamos a irnos netamente a la práctica. Presentada una situación, vamos a identificar las magnitudes, vamos a colocar o asociar sus respectivos valores, ordenar los valores que tengamos y verificar, ¿no? Cuál es lo que nos están solicitando, ¿no? Y qué propiedad o qué relación tenemos con las magnitudes que ya se han presentado para poder establecer, ¿no? Una ecuación. ¿Ok? Así que vamos al reparto directamente proporcional. Aquí también algo que conversar. Muchas veces esta situación ocurre cuando nosotros estamos asociando una cantidad de dinero, pero no siempre va a ser una cantidad de dinero. Podría ser a un bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de repente a algo más allá de eso, o sea, cantidad de dinero, algún bien, algo que tome un valor. Ciertamente tiene que tomar un valor numérico también asociado, ¿no? Porque todo lo que corresponde a magnitudes se mide numéricamente. ¿Qué ocurre con este bien, con esta cantidad de dinero, en todo caso? ¿No? Que nosotros lo vamos a distribuir, lo vamos a repartir. Entonces, muchas veces se da indicaciones de cómo es el reparto, ¿no? Si el reparto es de P, directamente proporcional, o si el reparto es IP. Nos lo van a decir, vamos a tener la pauta. Entonces, verifiquemos en general cómo son las condiciones que se da un reparto. Dice, se hace la cantidad de repartir y los índices de reparto A1, A2, así hasta N. O sea, ya nos está diciendo, ¿no? Acá hay una cantidad, un valor numérico, y además hay que considerar los índices de reparto. Ahora C se toma como
A1 por K. Si son los índices de reparto, entonces las cantidades son A1 por K, A2 por K, A3 por K, así hasta N. Entonces el valor de K se obtiene como la cantidad repartida entre los índices de reparto. Y las partes serían A1 por K, A2 por K, y así hasta AN por K. Y se puede verificar que la suma de las partes coincide con el total. Vayamos mejor a un ejemplo. Se desea repartir 300 en forma directamente proporcional a los números 2, 3 y 4. Entonces, estos números, la forma en que se va a repartir, en que se va a tomar el reparto, son directamente proporcionales, son los índices. Entonces, la primera parte debió ser 2K, ¿no? La segunda 3K y la tercera 4K. Ahora vamos a ver qué ha ocurrido. La suma de las partes ciertamente da 300. Aquí debe ser un... entonces aquí ha habido... No está bien, ahí tendremos que editar. Ha habido un error en la edición. Vamos a ver. De ahí nomás. Las partes debieron ser como 3, 5 y 7. No puedo considerar 2, 3 y 4. Que si no, ese valor no está preparado para eso, ¿no? 2, 3 y 4 serían 900, 9. Y no tengo división con 9, va a quedar un número decimal, de la forma decimal. Y aproximado todavía cuando se haga el redondeo. Entonces ahí debió ser, hay un error en la edición. Los índices debieron ser 3, 5 y 7. Y todo funciona de esta manera. A ver, voy a dejar de presentar aquí. Y voy a abrir por acá. Uy, algunos están en el desayuno. Permítame un segundo. Debieron ser 3, 5 y 7. Y vamos a compartir acá con ustedes. Ya, esta es la diapositiva. Y aquí justamente se ve este cambio que acabo de hacer en la edición, ¿no? Deseo repartir 300 en forma DP a los números 3, 5 y 7, ¿no? Cuando me dan esta indicación, respecto de estos valores, primero voy a resaltar lo que dice acá. DP es la forma reducida de directamente proporcional. Inmediatamente me dice a los números 3, 5 y 7. O sea, ya me está dando indicadores de la forma directamente proporcional. Y esos indicadores vendrían a ser el papel de índices, lo que en un momento ha llamado índices de reparto. No siempre le van a decir no le van a decir, ¿no? Con los siguientes índices, no. Tendríamos que ver la forma en que ha sido repartida. Entonces la forma dice directamente proporcional y nos dan estos valores. Entonces ellos son los índices. Entonces, las partes, porque esta es una cantidad repartida, 300. Las partes, digamos primera parte, segunda parte y tercera parte,
tomarían esos valores de forma proporcional. O sea, si el primero es proporcional a 3, entonces él es un 3K. Si la segunda parte es proporcional a 5, entonces él es un 5K. Si la tercera parte es proporcional a 7, entonces él es un 7K. Así que las partes son directamente proporcionales a, como dice allí, a 3, a 5 y a 7. Así debió quedar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo sumo todo, ¿cuánto sería todo? C1 más C2 más C3, ese es el reparto que se ha hecho de la cantidad 300. Si yo sumo todo, es 300. Por otro lado, si yo sumo las partes, serían 15 veces K, de donde el valor de K se puede obtener con mucha facilidad dividiendo 300 entre 15 y esto es 20. ¿Y eso para qué me ayuda? Porque si yo sé K, yo ya sé cualquiera de esas partes. Como aquí dice repartir, quiere decir muestre las partes. Entonces, la parte P1 vendría a ser 3 veces el valor de K. Pero como K lo he hallado es 20, entonces P1 sería 60. La parte P2 es 5 veces K. 5 veces el valor de 20. Esto es 100. Y la última, la parte P sub 3, vendría a ser 7 veces K. O sea, 7 por 20. Es decir, 140. Cuando me pidan repartir, quiere decir, muestre usted las partes. Y las partes son 60, 100 y 140. Así, estas 60, 100 y 140 son directamente proporcionales a los números 3, 5 y 7. Y además, estas suman 300. Entonces, es la partecita que les quería indicar respecto de los índices. No nos van a decir, mire que estos son los índices de reparto. No, no de esa manera directa. Simplemente relacionamos esos índices como factores asociados. Asociados en todo caso al valor K. ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Alguna pregunta? Yo ya dejé de compartir allí porque voy a continuar con las diapositivas que hemos estado viendo, ¿no? La parte teórica no ha acabado. Listo, Villavicencio, muchas gracias. Vamos a reanudar. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, todo siempre hay que verle el lado que nos pueda favorecer, ¿no? Esta aclaración nos ha servido, en todo caso, para verificar, ¿no? Cómo de manera muy natural, ¿no? Indicamos los índices, ¿no? No de forma directa, pero muy naturalmente caen esos valores, ¿no? Entonces, ahí hay que modificar la edición, ¿no? Como lo he presentado, y se verifica que las partes son 60, 100 y 140. Veamos el otro caso. El reparto inversamente proporcional. La situación es más o menos la misma. Se tiene una cantidad C o una valoración C respecto de algo, el cual va a ser, ¿no? Desmembrado, el cual va a ser separado en partes. Y ahora también se están indicando aquí, ¿no? De forma bastante formal, los índices de reparto. Y mire qué sucede. Aquí se está tomando 1 sobre A1, 1 sobre A2 y así hasta 1 sobre AN. O sea, la inversa de todos los índices. Y se está multiplicando por el MCM de estos valores y se igualan a un valor K relacionado con K, un alfa 1K, alfa 2K y así. Entonces, de esta situación se puede encontrar el valor de K. Tranquilo, que esto es teóricamente lo que está pasando. Vamos a ver en la práctica. Entonces, si el MCM de todos los subíndices es M, las partes terminarían como 1 sobre la inversa del respectivo índice por el MCM.
¿no? Y donde se verificaría que la suma de las partes coincide con el valor inicial, con C, la cantidad inicial planteada. Mejor veamos el ejemplo. Dice, repartir 130 en forma IP a los números 2, 3 y 4. Yo creo que este numerito 2, 3 y 4 era lo que había afectado al anterior, ¿verdad? Vamos a ver, que aquí sí está incorrecto. Está tomando el MCM de 2, 3 y 4. Ya indicó, ¿no?, en la primera parte que el reparto va a ser inversamente proporcional con respecto de esos valores, con respecto de 2, con respecto de 3 y con respecto de 4. Y es en realidad que está diciendo que las partes en las cuales vamos a dividir a 130, la primera parte es inversamente proporcional a 2. La segunda parte es inversamente proporcional a 3. Y la tercera parte es inversamente proporcional a 4. Entonces, eso es lo que está diciendo cuando plantea que el reparto es IP a los números 2, 3 y 4. Bueno, entonces ahora la técnica es, vamos a marcar que es una técnica, toma el MCM de esos índices. Y este MCM es 12, fácilmente verificable. Entonces, las partes se van a obtener multiplicando al MCM por la inversa de cada uno de sus respectivos índices de reparto. Entonces, 12 por el primer índice es 2, su inversa es 1 medio. 12 por 1 medio, 6. El segundo índice es 3, la inversa es 1 tercio. 12 por 1 tercio es 4. El tercer índice es 4, su inversa es 1 cuarto, multiplicando por el 12, el MCM, sería 3. Y todos van a tener un factor K. Así que el primero va a ser 6K, el segundo 4K y el tercero 3 veces K. Y la suma vendría a ser 13 veces K, que debe coincidir con el valor total, 130, de donde se despeja el valor K. Y el valor K, en este caso, es 10. Entonces las partes son 60, 40 y 30. Como dice repartir, entonces la solución a esta situación es mostrar el reparto. Y se puede verificar que 60 es IP a 2, como 40 es IP a 3, como 30 es IP a 4. Una todavía. Entonces, aquí ya se tiene el caso, ¿no?, la contraparte del reparto inversamente proporcional. Ahora uno podría decir, profesora, siempre vamos a tener que utilizar esta formulación del MCM y las inversas. Acá el problema es bastante inmediato, ¿no? La solución es inmediata porque tenemos una cantidad pequeña y los índices están claros. Bueno, en general, nosotros no trabajamos con 2 magnitudes, trabajamos con más de 2. Y lo que debemos plantear o que sí quede claro, inmediatamente claro, es la relación que se tiene. Si es de forma de P o si es de forma IP. Ahora, hablando de reparto, lo que se maneja es que las partes, estas son o están directamente proporcionales, ¿no?, están relacionadas directamente proporcional o inversamente proporcional con determinados valores. Nosotros tenemos que identificar esos valores, tenemos que identificar los índices. Entonces, a ver, antes de irnos a los ejercicios, voy a igual abrir una pizarrita para poder ver o mostrar en todo caso la última parte. Me voy a quedar con este. Y vamos a abrir esta pizarrita acá. Y respecto de esta, vamos a copiar aquí el pequeño ejemplito que señala. Y ahí va.
Entonces, cuando le pide repartir 130, como estaba en el caso anterior, inversamente proporcional, lo que está diciendo, vamos a ir aclarando poco a poco, es esto, ¿no? Primero que 130, como es un reparto, va a ser pues a C1 más C2 más C3. Eso siempre, siempre desde que se habla de un reparto. Esto es porque es un reparto. Ya. Pero cuando dice inversamente proporcional y nos muestra este valor 2, 3 y 4, entonces está diciendo, está planteando que C1, la cantidad, porque dice repartir IP a estos, la cantidad, la primera que se menciona va a ser IP a 2, inversamente proporcional a 2. La otra cantidad va a ser inversamente proporcional a 3 y la otra cantidad va a ser inversamente proporcional a 4. Que sean inversamente proporcionales, ¿qué quiere decir? Que el producto de las magnitudes siempre es una constante. Eso está diciendo. Ahora, bueno, aquí yo no estoy planteando lo de la constante, ¿no? Porque tendría que aquí poner un valor K, y K sería C1 la cantidad sobre 2, también es la cantidad sobre 3. Bueno, eso no, en estas alturas no estamos diciendo. Pero ya sabemos que eso ocurre, ¿no? Porque se ha hecho el reparto y estas cantidades son inversamente proporcionales a los números 2, 3 y 4. Lo que se busca es ver una forma directa en la que las cantidades repartidas, digamos C1, C2 y C3, dependen directamente de un único valor. Para eso, el factor 2 y el factor 3 y el factor 4 no están de la mejor manera. Entonces, yo voy a considerar el mínimo común múltiplo de estos 2, 3 y 4. Y claramente sería 4 por 3, 12 el MCM. Entonces, miren, como todas estas son iguales, ¿qué tal si yo divido entre 12 y entre 12? Pues yo a toda una igualdad le he dividido entre 12 a todas, entonces sigue manteniéndose la igualdad. Entonces, ahora, ¿qué voy a encontrar? Va a ser que C1 entre, simplifico, pues sería 6, es igual a C2 entre, simplifico, este es a 4, igual a C3, simplifico, este es a 3. Mire, he construido otra serie de razones geométricas equivalentes. Y aquí a mí sí me parece una muy buena idea colocar el valor K constante. Porque de lo que yo he obtenido, sería que C1 es de la forma 6K, C2 es de la forma directa, se ha transformado a un reparto de la forma de P, como ya lo habíamos visto a la primera. Y esto es bien fácil, porque yo sé que la suma de las cantidades coincide en este caso con 130. Y por otro lado, la suma sería 13 veces K. Y entonces el valor de K sería 10. Y eureka, lo que me habían solicitado, las partes, C1 sería 60. 6 por 10. C2 sería 4 por 10, 40. Y C3 sería 3 por 10, 30. Justo lo que me habían solicitado, ¿no? El reparto. Entonces, ahí es que está involucrado, míreme, los índices que son inversamente proporcionales, que aparecieron desde la primera línea. Los índices aparecieron desde acá. 2, 3 y 4. También está involucrado el MCM. ¿Por qué? El MCM nos va a servir, es un puente. Si nosotros lo involucramos, este va a transformar el reparto planteado como IP a un reparto del tipo DP, directamente proporcional. Y cuando ya está del tipo DP, es mucho más sencillo. Entonces, de aquí en adelante, ¿no? Usted puede recordar la técnica, ¿no?
el MCM, las inversas, lo multiplica y consigue la partecita que usted está interesado. O simplemente establece, ¿no? Como lo hemos hecho aquí, que le voy a llamar asterisco. Aquí adelante. Usted establece asterisco, que es lo que el problema indica, que las partes son inversamente proporcionales a 2, a 3 y a 4. Lo establece y trabaja con él. No necesita. Lo que sucede es que, en teoría, como le digo, aquí es bien sencillo, ¿no? Incluso mostrar este procedimiento es bastante sencillo. Pero cuando ya se presentan las situaciones reales, tenemos que manejar con mucho cuidado, ¿no? El establecer la relación, que sea de P o que sea IP, y el establecer quiénes son las magnitudes, ¿no? Que están trabajando. Acá claramente todo esto es dinero y nada más, pero en la práctica no siempre va a ser así. Entonces podría prestarse a que la formulación que yo tengo en mente no le pueda encontrar un sentido directo. Entonces, más allá de la técnica está el razonamiento. Más allá de que busquemos una técnica, un procedimiento particular para este caso, está el razonamiento que hagamos. Entonces, el razonamiento es sencillo. Plantea el reparto. ¿Plantea el reparto qué es? Es establecer lo primerito que hemos indicado. Es este de aquí. Planteamos el reparto. Y lo segundo inmediato, vamos a ponerle 2. Lo segundo inmediato sería plantear la relación que hay entre las partes. Sería el reparto de forma IP. Cuando yo planteo el reparto de forma IP, lo que yo voy a hacer es buscar llevar ese reparto a la forma de P. Y estaré entonces aquí, ¿no? Como con la ayuda, este ha sido importantísimo, con la ayuda del mínimo común múltiplo, conseguimos que ese reparto planteado inicialmente como IP llegue a ser directamente proporcional y todo se maneje de la primera forma. Entonces, ese es el análisis, ¿no? Esa es la forma en que vamos a llevar. Por ahí, si nos ponemos nerviosos, me olvidé cómo era la inversa y lo multiplico. Pero cuando es tan rígido así como para recordar como fórmula, como le digo, muchas veces nos tomamos tiempo en que dentro de la situación planteada se identifiquen y todos colaboren y todos trabajen de manera natural. Entonces, una sugerencia es tener un as bajo la manga, tener una situación, tener un razonamiento natural, ¿no? Y con el razonamiento natural también a usted le va a permitir, ¿no? Darse cuenta de en este caso, que con la ayuda del MCM podemos hacer un cambio de DP a IP y trabajar todo como sabíamos de la primera manera. Ese es mi consejo por aquí. Y nos vamos entonces para las diapositivas. Y esto estamos aquí. Vamos entonces ya a practicar a los ejercicios de clase. Numeración 1. El número de peces que atrapa una embarcación pesquera es directamente proporcional al número de horas de trabajo diario, cuando laboran de 0 a 7 horas. Algo muy importante también, ¿no? Muchas veces se plantea, estoy haciendo una pausa ahí, en la lectura de este problema, y es que muchas veces se plantea la relación de P o IP en determinados rangos. O sea, dos magnitudes funcionan o trabajan de una manera cuando están en determinados valores, pero cuando se alteran esos valores mucho, grandemente, a veces funcionan entre ellas de otra manera. Parece que eso está pasando aquí. Veamos. Dice que el número de peces que atrapa una embarcación es de P al número de horas de trabajo diario cuando ellos laboran de 0 a 7 horas. Y cuando laboran de 11 horas más, de 11 horas, y cuando, o sea, en ambos casos, ¿no? De 0 a 7 y cuando laboran de 11 a más,
pero es inversamente proporcional a las horas de trabajo diario, cuando laboran de 7 a 11. Mira, hay varios rangos, ¿no? De 0 a 7 y de 11 a más. Cuando es de 0 a 7 y de 11 a más, la relación que se establece entre el número de peces que atrapa esta embarcación pesquera y el número de horas de trabajo es directamente proporcional. Pero si estamos en ese huequito, ¿no?, que está marcando de 7 a 11, entonces ahí ocurre algo inusual, ¿no? Bueno, inusual lo tendremos que ver la práctica, ¿no? Pero en este caso está marcando como diferente en todo caso, ¿no? Que la relación entre el número de peces que atrapa la embarcación y el número de horas de trabajo es, en este caso, inversamente proporcional. Si ayer trabajaron 5 horas y atraparon 4.235 peces, determine la suma de las cifras de la cantidad de peces que atraparon hoy en 15 horas de trabajo. Veamos, entonces aquí lo que estábamos indicando, ¿no? Primero, en cualquier situación hay que reconocer, en este caso, las magnitudes que están involucradas. ¿Y quiénes son las magnitudes? A ver al chat, o levante su manito, puede abrir el audio. ¿Cuáles son las magnitudes que vamos a trabajar? ¿De quién? ¿De quiénes estamos tomando valores? Lo acabo de mencionar. A ver, hay un mutis así, de iglesia en fin de semana. Aunque ya no hay reuniones en las iglesias, ¿no? No todavía de forma aperturada 100%. Bueno, voy aclarándoles. Las magnitudes involucradas son el número de horas de trabajo diario. Esa es una, de ella vamos a tomar valores. Otra situación es respecto de el número de peces que atrapa. Estas serían las magnitudes involucradas en este problema. La cantidad de peces y el número de horas que se trabaja al día. Ahora veamos la relación que hay entre ellos, ¿no? Vamos marcando, hay mucho que trabajar acá. La cantidad de peces es directamente proporcional cuando el tiempo tomado en horas está entre 0 a 7. También, según datos del problema, que la cantidad de peces es directamente proporcional al número de horas cuando el tiempo es mayor o igual a 11. Ahora dice, además, ¿no?, que la cantidad de peces es inversamente proporcional al número de horas si el tiempo está entre 7 y 11. Entonces, tengamos en cuenta eso. Si ayer trabajaron 5 horas, entonces si trabajaron 5 horas, estaré en el tiempo de 0 a 7, 7 a 11 o mayor que 11, mayor o igual a 11. Estoy en el primero. Trabajaron 5 horas. Y atraparon 4.235 peces. Entonces, recuerde quiénes son las magnitudes, peces y cantidad de horas. En ese orden, peces atrapados, 4.235, entre 5. Y voy a marcar eso, es directamente proporcional a cualquier valor que yo tome aquí con respecto del tiempo de 0 a 7. En particular, cuando yo tomo 7. Si no hubiesen trabajado 5 horas, si ellos hubiesen trabajado 7 horas, entonces la cantidad de peces que se atrapen en 7 horas es directamente proporcional con respecto de la cantidad de peces atrapados en 5 horas, que de ese sí tenemos valor. Bueno, entonces aquí queda una primera ecuación. Ahora dice, el número de peces hallados en 7 horas. Podemos despejar. Entonces, bueno, haga producto cruz, despeje, ve usted la forma, pero reduzca y encuentre el valor número de peces. O sea, puede sacar a 4.235 quinta y lo multiplica por 7. Y ese valor, hay que verificar, es 5.929. Quiere decir que la cantidad de peces atrapados en 7 horas es este valor.
5.929 pesos. Ahora si estuviéramos en el caso, ¿no? En el segundo caso, el número de pesos es inversamente proporcional cuando el tiempo está de 7 a 11. Entonces, en un tiempo 7, ¿por qué estaré tomando de referencia 7? Lo que pasa es que 7 es un puente. 7 es un tiempo común para la primera parte y también para la segunda. Cuando fue común a la primera parte, tomé la primera parte, me pude hallar el número de peces capturados en 7 horas. Bueno, voy a usar ese valor para la segunda. El número de peces calculados en 7 horas, 5.929 por 7, debe coincidir con... Ahora, si yo tomo cualquier tiempo dentro del segundo rango, de 7 a 11, entonces estas magnitudes son inversamente proporcionales. En particular, por ahí yo tengo información. El número de peces calculados en 11 horas. Nuevamente nos preguntamos, ¿por qué voy a tomar en 11 horas? Lo que sucede es que 11 horas estaría funcionando para el segundo rango y también, observemos bien, para el tercero. Entonces aquí puedo hallar el número de peces tomados en 11, capturados en 11 horas. Y lo multiplico por 11. ¿Por qué lo multiplico? Porque el número de peces y el número de horas son inversamente proporcionales en el caso de que el tiempo esté entre 7 y 11. Entonces puedo despejar 5.929 sobre 11, multiplico por 7 y despejo. Y resulta 3.773. Finalmente, este es el número de peces atrapados en 11 horas. Debe coincidir en cualquiera donde esté involucrados, ¿no? 11. En particular en el siguiente rango. Entonces, determina la suma de cifras de la cantidad de peces que atraparon hoy en 15 horas de trabajo. Entonces, voy a tomar, como esto funciona, el tercer rango funciona para mayor o igual que 11, y estoy en el caso de 15 horas de trabajo, entonces, la cantidad de peces, 3.773, entre 11, ahí ya es de la forma dp, es igual al número de peces tomados en 15 horas de trabajo, número de peces entre 15. Ahora despejo número de peces y ese valor, ¿no? Reduciendo, ¿no? Entre 11 y por 15, 5.145. Entonces, así consigo el valor, número de peces, en este caso, atrapados, capturados en 15 horas. Lo que nos piden es determinar la suma de cifras de esa cantidad, 5.145. En suma, resultará 15. Y eso nos da clave a avión. Preguntas. ¿Alguno de ustedes ha visorado alguna otra situación que nos permita también llegar a esta solución? Se han tenido que trabajar 3 partes. A ver, preguntas, sugerencias, indicaciones. Más allá de que quede claro que la solución planteada es que usted analice, ¿no? El razonamiento que se da. Si hubiera otra forma de razonar que nos permita llevar a la solución, sería genial también, ¿no? La podríamos verificar. No toda solución es única, ¿no? Siempre hay muchas formas de... Entonces, interesante problema en realidad, donde nos ha permitido trabajar así en bloques, ¿no? ¿Cómo es que dos magnitudes son de P bajo ciertas condiciones, vamos a decirlo así, y luego cambia, ¿no? Cambia ahí P bajo otras condiciones. Y luego retorna, ¿no? Porque en este caso está cambiando de acuerdo al tiempo que elaboran, ¿no? Al tiempo de trabajo.
Vamos, chicos. Me gustaría alguna apreciación de ustedes. Para poder continuar naturalmente, ¿no? Todos los problemas son así, profesora. No. Este es un tipo de problemas, pero sí, donde se puede ver la manipulación entre DP y P, ¿no? Y hay que tener en claro quiénes son las magnitudes y de qué forma están manejándose entre ellas, ¿no? De acuerdo en este caso a los datos. Vamos, chicos. Por lo menos ya. Si no pueden, de repente, o no hay mayor inquietud por esto, ¿no? Lo que sea esbozado, lo que sea hallado. ¿Está claro? ¿Tiene sentido? ¿Es correcto? Eso sí me pueden responder, imagino. Al chat por lo menos. Es importante que ustedes tengan criterio también con respecto de lo que tienen por delante, ¿no? Listo, Yanela. Muy bien. Entonces, miren, moraleja, ¿no? A pesar de que yo tenga una situación planteada para DP y P, eso puede ser, dentro de un mismo ejercicio, puede ser cambiable, puede ser mudable, ¿sí? Tengamos en cuenta y presentes. Vamos entonces con la numeración. Listo, Yasmín. Máximo para estas chicas. Muy bien. Y aquí vamos a la lectura de 2. Un grupo de 20 mujeres de igual rendimiento, vamos con las chicas acá, para abordar 1400 centímetros cuadrados. ¡Wow! Esto ya es de grandes. Centímetros cuadrados de una tela tarda 14 días. Aquí las señoras que están, ¿no? Que tienen este hábito, esta cultura, ¿no? Para bordar. A veces uno cosiendo que apenas agarra la aguja. No porque no quiera practicar, sino que hay tantas labores que hacer. En el caso de las damas, en el caso de los varones dicen, bueno, es un poco más centrado su trabajo. Vamos a ver. Tarda, dice, 20 mujeres, un grupo de 20 mujeres, todas trabajan de la misma manera, por eso dice igual rendimiento, bordan 1400 centímetros cuadrados de una tela, demorándose 14 días, trabajando 9 horas diarias. ¿Okay? Entonces, las magnitudes, ahí nomás a ver, vamos a analizar las magnitudes, cantidad de mujeres, además, el trabajo que ellos toman, 1400 centímetros cuadrados, ¿no? Ese es lo que se obtiene como producto, el tiempo que les toma, 14 días, y la velocidad de trabajo, 9 horas diarias. Si un segundo grupo de 45 mujeres deben bordar 1200 centímetros cuadrados de una tela, cuya dificultad es el triple de la tela anterior, ¿cuántos días tardarán estas mujeres, doblemente eficientes que las anteriores, trabajando 6 horas diarias? ¡Wow! Aquí ya hizo todo. Ha involucrado magnitudes. A ver, nos habíamos quedado de la primera oración. Cantidad de mujeres, trabajo, en este caso dado en centímetros cuadrados, ¿no? Como resultado. Cantidad de días y velocidad. Ha aumentado ha aumentado ahí la dificultad en el producto, ¿no? La dificultad de la tela en este caso. Es el triple. Y el rendimiento de las damas. El rendimiento, en este caso, son doblemente eficientes. Vamos a ver. Tenemos que colocar todas las magnitudes y también tenemos que colocar los datos y luego recién hacer los cálculos. Identificando las magnitudes, muy importante. Vamos a este cuadrito. Es esto, 3×3. En el orden normalmente que aparecen, ¿no? La cantidad de mujeres, cuando se trabajó con el primer grupito, hablaba de 20. En este caso, la obra, el producto que se consigue, que es en centímetros cuadrados 1400, tarda 14 días, la cantidad de días 14, trabajando 9 horas diarias, le indicamos la velocidad de trabajo acá de las damas. Ahora, un segundo grupo, aquí vamos. O sea, en la primera parte de este cuadrito especificamos las magnitudes. Y en la segunda parte, que son las dos últimas líneas, colocamos los datos. En la primera línea de los datos,
Hemos colocado lo que sucede con el primer grupo. Vamos a ver lo que sucede con el segundo grupo. 45 mujeres deben bordar 1.200 centímetros cuadrados con una tela cuya dificultad es la triple que la anterior. Entonces, como la dificultad es la triple, no hay pausa ahí, ¿no? Muchas veces se trabaja con el hecho de que, la magnitud es dificultad, la magnitud es rendimiento. Entonces, aumentamos las magnitudes. Eso no es necesario. Me parece genial que lo hayan puesto en este momento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manipular lo que ya tenemos respecto de eso que está indicando. No vamos a aumentar otra magnitud. Si la dificultad es la triple, no es como si usted tuviera que bordar, las mujeres, ¿no? El segundo grupo tuviera que bordar los 1.200 centímetros cuadrados. No, sino que es como que ellas tuvieran que bordar, no eso, sino el triple de eso. Y se acabó. ¿Está? Entonces ya, como la dificultad es la triple y lo que se espera bordar en los 1.200 será, en este caso será 3 veces 1.200. ¿Listo? Entonces dice, ¿cuántos días tardarán? Entonces, ¿cuántos días? X días. Ahora dice, doblemente eficientes. Doblemente eficientes. Si las mujeres del primer grupo trabajaban con una determinada velocidad, si se tiene en cuenta que las mujeres del segundo grupo son doblemente eficientes, entonces el trabajo de cada mujer del segundo grupo debía ser duplicado para que esté de esa manera. Entonces, no es como si estuvieran trabajando 45 mujeres, no son de la misma forma de trabajar que la del primer grupo, son doblemente eficientes. Entonces, ella será como 2 veces 45. Es como si, porque el trabajo de cada una de ellas es al doble, pues. Entonces, es como que tuviéramos 45 por 2 en cantidad de mujeres para el segundo grupo. Bueno, además nos indica que el trabajo se hace a 6 horas diarias, ¿no? Ya. Una vez que se ha establecido, ¿no?, el cuadro completo, hemos identificado las magnitudes, hemos colocado todos los datos, ahora sí viene a la relación que hay entre ellas, ¿no? Y con esta parte, una vez terminemos esta relación, ya solamente es hacer los cálculos, ¿no?, que es la parte ya más fácil, más sencilla. Veamos, respecto de las mujeres y la cantidad de días. Entonces, esta relación es IP, claro, si aumentamos la cantidad de mujeres, nos demoramos menos días. Respecto de las mujeres y la cantidad de horas diarias, también. Todo lo que tenga que ver con días y relacionado con el tiempo es, en este caso, inversamente proporcional. ¿No? Estoy trabajando una de pareja en pareja, ¿ok? Entonces, estamos trabajando primero con días y P. Luego, mujeres con horas por día. O sea, lo demás que aparezca no trasciende. Lo demás, como que no apareciera allí, ¿no? Lo estamos considerando constante. Entonces, también estamos indicando que la cantidad de mujeres es IP con respecto a la cantidad de horas diarias. Y respecto de la obra, la cantidad de mujeres es directamente proporcional. Pues usted contrata más personas, ellos tienen que avanzar más de la obra, ¿no? A ver, más resultados. Ahora establecemos la relación y sería, a ver, aquí lo he puesto ya como magnitud, ¿no? Pero en realidad podemos haber ido al cálculo directo. A ver, eficiencia por mujeres proporcional con días, por lo tanto producto con días, y eficiencia con mujeres es IP con horas, por lo tanto es producto con horas, olvidándome de los días, y es DP con la dificultad por obra. Entonces, entre la dificultad por obra, porque es directamente proporcional. Entonces, eso lo igualamos a una constante y colocamos los valores. Sería 20 por 14, en este caso por 9, entre 1.400, igual a 2 por 45 por X por 6, entre 3 por 1.200. Y de aquí solamente despeje el valor de X. Y X resultará 12. Entonces, nuestra respuesta es, ¿cuántos días tardarán estas mujeres? En este caso es dedo. 12 días. Tardarán 12 días. Esa es la respuesta. Listo. Hasta aquí, numeración 2. Bien, mucho análisis, ¿verdad? Claro que sí.
Recuerda también que los problemas que nosotros revisamos aquí en la clase de teoría son problemas súper exigentes, ¿no? En general no son tan sencillos. El tema puede ser sencillo, pero los problemas tienen un nivel medio alto. ¿Por qué? Justamente es para adiestrarlos. Entonces, preguntas, inquietudes, apreciaciones. A mí me gustaría que todos ustedes, de lo que estamos presentando, y así que todos, tomen nota siempre de lo que estamos avanzando, ¿no? Y hemos ido trabajando el reconocimiento de las magnitudes y lo que estamos planteando ahorita respecto de la relación que hay, eso siempre se da. O sea, no solamente es válido para este problema en que las mujeres, en este caso las personas, ¿no? La cantidad de personas es inversamente proporcional con los días. Eso es para aquí, para este problema y para todos los problemas que aparezcan mujeres y días o varones y días o cantidad de personas y días. Siempre la relación entre esas magnitudes es inversamente proporcional. Entonces, aprendamos eso, que nos sirva esto, ¿no? Aquí tenemos una pauta. Siempre que yo vea cantidad de personas y días, la relación es IP, hago producto. Siempre que yo vea cantidad de personas y horas diarias, la relación es IP, hago producto. Siempre que yo vea cantidad de personas y obra, la relación es DP y hago división. Entonces, de aquí en adelante ganemos eso, ¿no? De cada ejercicio, en este caso, en la relación que existe entre las magnitudes no cambia por el problema, no cambia por la apreciación que demos. Ya está establecida, es lo lógico que sucede. No es que para mí va a ser DP y para mi compañerito que está al lado va a ser IP. No, no es un punto de vista, es una situación real que se da, solo hay que analizarla. ¿Ok? Muy bien, entonces, Hugo, continuamos. Numeración 3. Cierta cantidad de obreros de igual rendimiento se comprometen a terminar una obra trabajando todos los días del mes de junio. Si al cabo de 10 días de trabajo se despide la tercera parte de los obreros y los que quedaron terminaron la obra, ¿en cuántos días se realizó toda la obra? Bueno, identifiquemos entonces, se están dando de dato cantidad de obreros, X, de igual rendimiento, se comprometen a trabajar una obra en el mes de junio, todos los días. Entonces, junio, vamos a la numeración de los días, tenemos 30 días. X obreros hacen una obra en 30 días. A ver, entonces, al cabo de 10 días de trabajo, aquí ya no lo está haciendo de la forma clásica, sino lo está haciendo de una forma equivalente, ¿no? Una forma gráfica. En 10 días de trabajo, a ver, ¿por qué estoy separando? Dice, se despide a la tercera parte de los obreros. A ver, en 10 días de trabajo ya se avanzó, ¿no? ¿Cuánto? La tercera parte de la obra, porque en 30 días se comprometían a trabajar todos los días de junio, o sea, en 30 días ya terminaban la obra. Pero como avanzaron 10, ya avanzaron la tercera parte. Entonces, 10 días de trabajo ya está. Nos quedan todavía 10 X obreros. Nos quedan todavía los que terminaron, 2/3 de los obreros. Y tiempo de trabajo, bueno, si hubieran trabajado los X, quedaban 20 días. Pero no han trabajado los X, han quedado 2/3 de X. Y lo deben hacer en 20, de 10. ¿En cuántos días se realizó la obra? Entonces, cantidad de obreros por 10, X por 30, debe coincidir en X. O sea, todo en un inicio debe coincidir en X por 10 más 2/3 de X por D. Y de X se despeja el valor de D.
y D sale 30. Ahora toda la obra serían 40. 30 más 10. Los de días ahí está marcando los de días, que serían 30, y los 10 días del inicio nos darían 40 días. Aquí también, en realidad solo está haciendo la forma gráfica, no es más. Pero pudo haber planteado también un cuadrito, ¿no? Respecto al número de obreros y respecto de días. Entonces se tenía que X obreros hacían una obra en 30 días. Entonces los X obreros hacen la obra 10 días. Y luego se despide la tercera parte y nos queda 2/3 de los obreros harán una obra en cuánto. Y eso es lo que estaría trabajando solo con la última línea, ¿no? Analice el problemita, preguntas. ¿Listo? ¿Algo que consultar? Todavía muy bien. Continuamos. Esa es una forma gráfica, ¿no? Pero igual, como le indiqué, lo puede haber desarrollado también de forma analítica. Igual hubiera tenido el mismo resultado. Y de repente se hubiese mostrado un poco más natural, ¿no? Aquí está trabajando con lo obtenido, ¿no? Cuando dice X por 30, es como el producto de en este caso, de la cantidad de obreros por la cantidad de días entre 1. Y luego está trabajando con las partes, ¿no? X por 10. Y el último es 2/3 de X por D. Ambos están en razón también de 1/3 y de 2/3, ¿no? Que luego van a simplemente simplificarse. Continuemos, entonces, 4. Una cuadrilla de obreros de igual rendimiento puede terminar la cuarta parte de una obra en 7 días. Los primeros 8 días trabajaron solo en la mitad de los obreros. Los 15 días siguientes trabajaron solo la quinta parte de los obreros considerados al inicio. Si la parte que falta fue terminada por 18 obreros en 35 días, determine la cantidad inicial de obreros. ¿Listo? Y nuevamente la forma gráfica, ¿no? Todo lo que es obreros y obra en realidad se puede manejar de esta forma gráfica. Vamos a la cuadrilla de obreros, X, igual rendimiento. La cuarta parte de ellos, la cuarta parte de una obra en 7 días. Entonces, aquí está, dice la cantidad de días, como es la cuarta parte, por 4. Entonces, 28 días. Los primeros 8 días trabajaron solo la mitad. Los 15 días siguientes trabajaron la quinta parte. Y ahora considera el restante. Si la parte que falta fue terminada por 18 obreros,
es la parte que está resaltando ahí con un pequeño lila, alrededor 18 obreros, en 35 días, determina la cantidad inicial de obreros. A ver, la primera parte nos dice que, nos marca, ¿no?, que la cuadrilla de obreros que trabaja en la misma velocidad puede terminar la cuarta parte de una obra en 7 días. Si termina la cuarta parte de una obra en 7 días, entonces la obra completa la terminará en 28 días. Por ahí empezado. X obreros, 28 días. Y ahora esta sería la obra completa. Luego habla o trabaja con las partes, ¿no? La mitad de obreros, la quinta parte de obreros. Y luego habla la parte que faltaba, ¿no? La restante la termina en 18 obreros, ¿no? Y cada uno de ellos se está asociando con sus días. ¿Qué relación existe entre obreros y días? La relación es inversamente proporcional. Por eso es que va a establecer entonces el producto. X por 28 debe ser o compensarse con X medios por 8 más X quintos por 15 más 18 por 35. Y de aquí despeje el valor de X. Es una forma gráfica y bien directa de poder conseguir el resultado. Entonces 21X se expresa de esta manera y se despeja X. 30 obreros. Entonces la cantidad inicial de obreros es 30. ¿Es válido trabajar de esta forma? Sí, también. Muy válido. Solamente, ¿por qué? ¿En qué casos trabajo con esta forma gráfica? Siempre que trabaje con cantidad de obreros y días. Siempre puede trabajar de esta manera. Solo coloque el total, ¿no?, con respecto al total de obreros y el total de días. Y todos los demás en partes. Y obviamente la suma de las partes hacen el total. Y eso es lo que está ocurriendo allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Genial. Vamos a avanzar entonces. Vamos con la numeración 5. Bruno y Ricardo iniciaron un negocio con capitales que están en relación de 2 a 3 respectivamente. Aquí viene la parte del reparto proporcional. 2 meses después se incorporó el negocio Jaime con un capital que es 20% más que el de Ricardo. Si el negocio solo duró 7 meses y Jaime recibió 2.250 soles de ganancia, ¿cuántos soles suman las ganancias de Bruno y Ricardo? Entonces vamos a colocar nuestros datos respecto de Bruno y de Ricardo y los tiempos, ¿no? Qué importante los tiempos que ellos están participando. A ver, nos dice que lo que ellos invierten en este negocio, los capitales, están en relación de 2 a 3, 2K y 3K. Ahora, respecto del tiempo, de la forma gráfica, se tienen que 2 meses después se incorpora al negocio Jaime. Pasan 2 meses y ahí ingresa Jaime, con un capital que es 20% más que el de Ricardo. Entonces sería el 120% de 3K. Claro que sí. 18 quintos de K, ¿no? Equivalentemente con el factor de proporción. Ahora, el negocio duró 7 meses. Entonces, a lo largo de 7 meses, Jaime recibió 2.250. ¿Dónde está Jaime? El último. Entonces, esto sería 2.250. Tendríamos de ganancia, ¿no? Tendríamos también las ganancias de Bruno y las ganancias de Ricardo. ¿Cuántos soles suman las ganancias de Bruno y de Ricardo? Entonces, la relación que se establece entre las magnitudes. La ganancia es directamente proporcional al capital. Eso, entonces, se identificaría con la división. G entre G de ganancia entre C de capital. Claro que sí, si uno está en un negocio, el que invierte más, lógico, tiene que ganar más. También la ganancia es directamente proporcional con respecto del tiempo. Si usted está más tiempo en un negocio, también usted requiere, ¿no?, tener mayor rendimiento de ese negocio, mayor ganancia de ese negocio. Entonces, ocurre que aparece esta formulación. Ganancia entre capital por tiempo. Una observación, ¿no?
nosotros tenemos una fórmula que involucra la ganancia, ¿no? En lo que es regla de interés simple. La ganancia es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Entonces, si tomamos la tasa de interés constante, la ganancia coincide con la tasa, el capital y el tiempo. Y de ahí se puede despejar esta expresión. G entre capital por tiempo igual a constante. Ya, entonces eso tenga presente. Muchas veces las relaciones de directa o inversamente proporcional caen de las fórmulas clásicas que tenemos. Ya, bueno, esto vale para cualquier ganancia, en particular para la ganancia de, el primero, de Bruno. La ganancia de Bruno es al capital, a 2K, por el tiempo que está, como él fue el que inició también el negocio, junto a Ricardo, por 7. Como la ganancia de Ricardo es a 3K por 7. Como la ganancia del último, la de Jaime, 2.250, es a su inversión, 18 quintos de K por el tiempo que le está. Todo duró 7 meses y Jaime se incorporó 2 meses después, entonces él estuvo en el negocio 5 meses. De esta última, ya podemos obtener entonces, ¿no?, lo que se está teniendo. Aquí la suma de las ganancias, si la reduce K primero, pues está en amarillito, y toma la propiedad de razones. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes. GDB más GDR entre 2 por 7, 14, y del otro lado 3 por 7, 21. Es igual a 2.250 sobre, bueno, aquí ya efectuó la división, 18 quintos por 18, ¿no? 18 quintos por 5 se reduce en 5 y me queda 18. 2.250 entre 18 y este valor 125. Y se despeja el valor de GB más GR, que sería 4.375. Y eso es lo que estaban pidiendo. ¿Cuántos soles suman las ganancias de Bruno y de Ricardo? Entonces, para resolver también esta parte, es importante que nosotros, ¿no?, pongamos en práctica las propiedades que teníamos para serie de antecedentes, serie de razones geométricas. Eso es lo que se está usando. Se reduce, se plantea la primera expresión que depende todo en K en el denominador. De ahí reducimos el factor en K y operamos. Y hemos aplicado suma de antecedentes entre suma de consecuentes igual al valor de la razón que no cambia, que sería 2.250 entre 18 quintos por 5. Cuando se reduce quedaría 2.250 entre 18. Y cuando eso se encuentra el cociente, eso da 125. Y de ahí se entiende que GB más GR es el producto de 125 por 35, lo cual ha resultado en ese valor 4.375. Listo. Vamos a continuar. Aquí tenemos que tener nada más un poquito de cuidado cuando planteamos la relación. Por eso yo les decía también que en el caso de ganancia, capital y tiempo, siempre se da esta relación. Siempre. ¿Okay? Y esta cae directamente de la fórmula que se tiene la ganancia. En el caso de interés simple, ¿no? Entonces, cae de manera muy natural esta formulación, o si no, se puede deducir también del análisis del problema planteado. Listo. Fotito si es necesario. Continuemos con 6. En la 5 fue la clave D, entonces. 6. Una clínica cuenta con cierta cantidad de máquinas generadoras de oxígeno, todas idénticas, para que después de cierto tiempo se cuente con la cantidad de oxígeno requerida. Faltando 15 días, se malograron 12 de estas máquinas. 9 días después, debido a la emergencia, se compró cierta cantidad de máquinas 2 veces más eficientes que las iniciales, y juntas a las máquinas operativas que quedaron, lograron generar todo el oxígeno planificado en el plazo fijado. ¿Cuántas máquinas fueron compradas para la emergencia? Veamos, analicemos
la clínica cuenta con cierta cantidad de máquinas, sean N máquinas. Ahora, luego de cierto tiempo, dice todas idénticas para que después de cierto tiempo se cuente con la cantidad de oxígeno requerida. Se tenía expectativa que esta estación de máquinas en T días nos generen una cierta cantidad de oxígeno requerida. Ahora lo que sucede, faltando 15 días, se valoraron 12 de estas máquinas. Aquí habían 15 días más por cubrir. Las N máquinas trabajaron entonces T menos 15 días. Entonces, faltando 15 días, en este tiempo, en el lapso de los 15 días, se valoraron 12 de estas máquinas. O sea, ya no trabajan N, ahora trabajan N menos 12. 9 días después, entonces aquí colocamos los 9 días, aquí nos faltaría N menos 12. En este tiempo se compran X máquinas, ¿no? En la cantidad de máquinas, N menos 12 más X. 2 veces más eficientes, entonces esto es como 3 veces. Ojo que aquí tiene, como eran 9 días que han transcurrido, quedarían 6 días, ¿no? 9 más 6, ahí están los 15 días. Entonces, 2 veces más eficientes que las iniciales. Y juntas a las máquinas operativas que quedaron, lograron generar todo el oxígeno planificado en el plazo fijado. Vamos a ver este cálculo. Entonces, las N máquinas en un tiempo de T días, ellas hubiesen generado una cierta cantidad de oxígeno. N por T es igual a ver, las partes. N máquinas que trabajaron 15 días, faltando 15 días, o sea que trabajaron durante un tiempo de T menos 15, N por T menos 15, más las N menos 12 que trabajaron 9 días, más las N menos 12, la última parte dice, debido a la emergencia se compra cierta cantidad de máquinas 2 veces más eficientes que las iniciales. Entonces supongamos que se compren X máquinas, pero como estas X máquinas son 2 veces más eficientes, es como si se hubiesen comprado, además de las X, 2X máquinas más. Entonces, entre las que se compraron X más 2X, serían un total de 3X máquinas. Es decir, que se compra una máquina 2 veces más eficiente, es decir, como si se compraran 3 máquinas. Una más las 2 más. Serían un total de 3 máquinas. Entonces, el total de máquinas sería N menos 12 más 3X, que van a trabajar por 6 días. Listo. Y como todo resulta en el plazo fijado, entonces se reduce. La reducción se dará en NT, se van a simplificar, se hace la distributividad y se despeja el valor de X. Resultará 10 máquinas. Entonces aquí cuando se tienen dos, en este caso cantidad de máquinas y días, ¿no? Esas son las dos magnitudes involucradas, está trabajando el gráfico. Resultan 10 máquinas, lo cual está en clave B. Mírenla ahí, fotito, preguntas. Continuamos. Para hacer tu trabajo de nivelación del terreno, Agreste se preparó un tractor oruga que en el lado derecho cuenta con 3 ruedas, de tal forma que las ruedas delanteras y traseras están conectadas por una cadena. A su vez, la rueda trasera está unida mediante un eje común con una rueda más pequeña que las otras dos. Se sabe que los radios de las ruedas delantera y trasera son 72 centímetros y 108 centímetros respectivamente. Determina el número de vueltas que da la rueda delantera cuando la rueda más pequeña da 798
vueltas. Entonces, justo como habíamos indicado, que muchas veces se tiene en consideración, ¿no? Y en el caso de las magnitudes, ¿no? La relación que va a haber en dP o IP. Vamos a ver si cambia o no cambia. Ahí está. Un tractor oruga. Tiene en el lado derecho cuenta con 3 ruedas. Bueno, aquí estamos viendo A, la que está por delante, B, la que está en la parte posterior, y C, la que está dentro, ¿no? De la posterior, de la pequeña, conectadas por una cadena. Dice, a su vez, la rueda trasera está unida mediante un eje común a la rueda más pequeña que las otras dos. Toda esa información está en esta gráfica, entre A, B y C. Se sabe que los radios de las ruedas delanteras y traseras son 72 y 108. Y además que el número de vueltas que da la rueda delantera cuando la rueda más pequeña determina el número de vueltas que da la delantera cuando la más pequeña da 798. Si la más pequeña da 798 vueltas, entonces la que está unida mediante un eje a esta más pequeña, que estamos hablando de la parte posterior, en este caso sería B. Cuando decimos la más pequeña nos estamos refiriendo a C, pero C está unido con B mediante un mismo eje. Serán de diferente tamaño, pero están unidas por el mismo eje. Entonces, ambas dan la misma cantidad de vueltas, justamente por la relación que hay entre los ejes. Entonces, tanto B como C coinciden con 798 vueltas. Y ahora trabajemos con A y B. Resulta que el radio o la longitud que se tenga para, en este caso, la cadenita que está haciendo la rueda, ¿no? El radio es inversamente proporcional al número de vueltas. Entonces, el radio dice de la rueda delantera y trasera son 72. No pareciera, ¿no? 72 es de la delantera y la cantidad de vueltas de A no se conoce. De la otra son 108 y la cantidad de vueltas nos han dicho respecto de la chiquitita 798. Entonces, respecto de la que está unida con el eje común es 798. Entonces, por eso hemos colocado 798. Y de ahí se despeja la cantidad de vueltas de A. 1197. Clave casa. Vamos a continuar. ¿A alguien le faltó copiar? Mejor dicho, tomar fotito. Pero ahí está. Vamos con 8. José puede cortar un tronco de madera con una sierra de mano en 24 minutos y con una sierra eléctrica en 8 minutos. Si luego de 5 minutos de haber empezado a cortar el tronco empleando la sierra eléctrica, se le va la energía eléctrica y José decide terminar el trabajo con la sierra de mano. ¿Cuántos minutos empleó para cortar dicho tronco? Ahí está, la sierra eléctrica durante los primeros 8 minutos. Y luego, la sierra de mano. Aspecto de la eficiencia, ¿no? A ver. Dice, el problema inicia diciendo, acá José puede cortar el tronco de madera con la sierra de mano, todo el tronco de madera en 24 minutos. Y con la sierra eléctrica, 8 minutos. Entonces, trabajar con la sierra de mano, trabajar con la sierra eléctrica es diferente. Hay una eficiencia en tiempos diferentes. Entonces, la eficiencia es como de 3 a 1. ¿Cómo consigo eso?
divido, ¿no? 8 entre 24. Y esto sería 8 para la primera, 24 para la segunda, ¿no? La eficiencia con respecto del tiempo son IP. De ahí se encuentra que la eficiencia del primero es 3K y la del segundo es como un K. Ahora a los datos. En 5 minutos. El total para cubrir, ¿no? Es L metros. Entonces se tendría en 5 minutos 5 octavos de L. Con respecto del total, ¿no? Por L. Entonces para la otra sería 3 octavos de L. En el tiempo, T menos 5. Donde la eficiencia y el tiempo con respecto de la obra cumplen esta relación. La eficiencia es inversamente proporcional al tiempo. Eso siempre es de esa manera. Y ambas son directamente proporcionales con respecto de la obra. Entonces, se tendría en el caso de la serrita eléctrica, ¿no? 3 por 5 es el tiempo por 5 entre la obra conseguida. 5 octavos de L. Y en el otro caso sería la eficiencia es 1 por el tiempo de menos 5 entre el trabajo que hay que cubrir, 3 octavos de L. Entonces de aquí se despeja el tiempo, 14 minutos. La clave sería A. Este problemita se resuelve, ¿no? Enfatizando en la segunda parte. Luego de 5 minutos de haber empezado a cortar el tronco, la sierra eléctrica, empleando la sierra eléctrica, se va la energía eléctrica. Luego de 5 minutos. Entonces el tiempo que le queda es T menos 5. Hablando del total del tiempo que haya sido empleado. Respecto del trabajo, como ya se avanzó 5 minutos y todo se hubiese acabado o se tenía referencia a los 8 minutos, por eso es que se avanzó 5 octavos por L, donde L es en realidad el metraje que estaría consiguiendo, ¿no? Del trabajo. Faltaría por cubrir 3 octavos de L, ¿no? De ahí aparece ese otro valor. Donde en ambos casos 5 octavos de L y 3 octavos de L representan el trabajo. Bueno, de ahí solamente se ha establecido la relación que también es válida, que siempre es cierto que la eficiencia y el tiempo son inversamente proporcionales entre ellas, ¿no? Y ambas, como producto, son directamente proporcionales a la obra. Listo. 9. Andrés, Benito y César son 3 operarios de la zapatería El Buen Calzado, que juntos en cierto tiempo confeccionan 1034 zapatos. Si la eficiencia de Benito es 60% de la de César y Andrés es 25% más eficiente que Benito, ¿cuántos pares de zapatos confeccionó Benito en dicho tiempo? Nuevamente está trabajando aquí con la gráfica. Andrés, Benito y César y la eficiencia. La eficiencia de Benito es 60% de la de César. Entonces marcamos la de César como X y la de Benito 60% de X. Andrés es 25% más eficiente que Benito. 125%, entonces de 60% de X. Entonces aquí está utilizando un factor 20 justamente para presentarlo de manera entera, ¿no? Entonces, equivalentemente, un 15X, un 12X y un 20X, ¿no? Está utilizando ese factor muy convenientemente. Seguramente hay un denominador 20, un denominador con 5 y con 4, entonces va a reducir. Por eso es que utiliza ese factor 20. Ahora, respecto a la producción y a la eficiencia. Entonces, esas tienen una relación directamente proporcional.
Si se produce más, es porque son más eficientes. Entonces, la relación es de P. Entonces, la producción de A es a 15, como la producción de B es a 12, como la producción de C es a 20. Hablando de la producción y de la eficiencia. Entonces, ¿qué va a hacer allí? Vas a aplicar suma de antecedentes, esa suma de consecuentes. Y la suma de la producción es de 1034 zapatos. Respecto de la eficiencia, es equivalente a 47. Entonces, podemos tomar cualquiera de estas, en particular, la de Benito, la producción de Benito, y despejar. La producción de Benito sería 12 por 1034 sobre 47. Numéricamente 264 pares de zapatos. Y eso es lo único que nos requerían, esa es clave D. Ahí está utilizando suma de antecedentes entre suma de consecuentes igual a la razón geométrica. Entonces, esto es igual a 1034 sobre 47. Los 1034 hacen el total de la producción y la eficiencia es equivalente a 47. Listo, entonces en la numeración 9 fue clave B. Sería. Esta es clave, perdón, B. 264 pares de zapatos. Vamos a verificar eso. Así es, 264. Esa es clave D. No B, numeración 9 es clave D. Para nosotros es muy importante que marquemos bien cuál es la clave correcta, porque igual a la hora que usted va a ser evaluado, es una prueba objetiva, entonces usted no puede equivocarse en marcar la clave, ¿no? Ese es el detalle. Y acaba de ocurrir un pequeño sismo, las cosas con cuidado, ya está pasando. Y con cuidado y con precaución. Entonces, numeración 9, clave D, 264 es la respuesta, 264. 10. Miguel y Víctor formaron una empresa panificadora con un capital de 15,000 soles cada uno. 6 meses después, Víctor retiró 5,000 de su capital, por lo que a los 13 meses de iniciado el negocio fue necesario aceptar a Lupe como socia, quien aportó 18,000 soles del capital. Y 5 meses más tarde se retiró de su capital 3,000 soles. Culminando los 2 años de actividad, la empresa repartió 7,353 soles de utilidad entre sus socios. ¿Cuántos soles le tocó a Lupe? Es un reparto. Capital total son, en este caso para Miguel, 15,000 soles cada uno, igual que Víctor, ¿no? En un inicio, por 6 meses. Luego dice que Víctor retira 5,000 de su capital. Y así juntos están por 13 meses, porque luego aceptan a Lupe 5 meses más tarde, por lo que los 13 meses de iniciado el negocio fue necesario aceptar a Lupe. Es decir que Miguel y Víctor trabajaron por 13 meses, de ahí recién aceptan a Lupe. Ella aporta 18,000 soles. 5 meses más tarde hace su retiro de, en este caso, de 3,000 soles. Y le quedaría un capital de 15,000 soles que va a manejar durante este tiempo común todos. Y dice que van a ser en total 2 años de actividad. Entonces sería aquí 5 y 6, 11 meses más 13 meses serían 24 meses, lo cual haría los 2 años.
Y en todo ese tiempo, la empresa repartió, no, o sea, lo que se ha generado de ganancia, 7.353. Bueno, el capital total invertido por cada una de las partes. Y ahora faltaría la ganancia, ¿no? Pero primero está colocando los capitales de forma proporcional a 4, 3 y 2. O sea, es como que esto lo reduce, ¿no? Reduce los 10.000, los reduce y encuentra la razón que de 36, 27 y 18. También ahí está sacando que factor 9, ¿no? Factor 9, 4, factor 9, 3 y factor 9, 2. Entonces ahí queda 4K, 3K y 2K. Lo que ha repartido en total de ganancia es 7.353. Entonces, este es el valor de K, sería 4K, 3K y 2K, 817. A Rupert le correspondió 2K. 1.600 es por el tiempo, ¿no? 1.634 soles, lo cual está en la clave C. ¿Listo? A ver, aquí el detalle sería solo considerar, porque ha sido bien sencillo ya trabajar con 4, 3 y 2 veces K, ¿verdad? Si no, sería considerar cómo obtuvimos los 360, 1, 2, 3, sí, 360.000. Y de respectivamente los 270.000 y 180.000, ¿no? Ello debe corresponder a la relación entre el tiempo y el capital cedido, ¿no? Solo Miguel es 6 meses. Sería 6 meses. Él ha trabajado con los 15.000 soles. No, en ese caso serían los 24 meses para Miguel, porque él no ha retirado nada. Y eso es lo que daría los 360.000. O sea, estamos consiguiendo que el aporte de Miguel, 15.000, por el tiempo que ha estado el aporte, todo su aporte ha estado los 2 años. Él es el único que se ha permanecido constante, que no sacó dinero. Entonces, 15.000 por 6 más 18. 15.000 por 24. Eso resulta 360.000. Bueno, y luego los demás sí se hacen en partes. 15.000 por los 13 meses, de ahí sería 10.000 por los 11 meses. Si suma da los 270.000. Y en el último caso sería 18.000 por los 5 meses más, ya no sería 18, sería 15.000 por 6 meses. Y eso daría los 180.000. Y eso es lo que se consigue en el caso de las tres, ¿no? 360.000, 270.000 y 180.000. De ahí, por eso sí fue sencillo trabajar con ese factor K que aparecía. Estamos ya, creo que por el límite de tiempo, vamos a presentar. Sí, 9:50. La clave de sus ejercicios propuestos. Muchas gracias, Amelia. Entonces, de la 1 a la 10, allí lo tenemos. Les sugiero que rehagan los ejercicios de la forma clásica que ustedes ya lo manejan y de la forma gráfica. De todas maneras, la forma gráfica lo que va a ayudar es hacer la presentación más ligera, pero los cálculos de todas maneras se van a mantener. Entonces, sin más que agradecerles por la atención a esta sesión, nos los dejo aquí con la respuesta a sus ejercicios propuestos. Que tengan una bonita semana, hay que trabajar bastante. Ya han visto que más allá del cálculo, esta semana corresponde a mucho análisis, a mucho razonamiento respecto de la relación que hay entre las magnitudes. Que tengan una bonita semana. Hasta la siguiente sesión.